Bueno, pues este es el área 3 de Montevernorio, donde llevamos excavando desde el año 2004 y donde tenemos localizadas dos grandes estructuras del final del Era del Hierro, pero otras estructuras que están por debajo y a los lados, que forman parte del entrerramado de viviendas que había en esta terraza. A lo largo del tiempo esas viviendas se van reformando. Tenéis que pensar que son viviendas que tienen un zócalo, una cimentación de piedra, y el resto es barro, es pajabarro con un entreverado o una estructura de postes con un zarzo, es decir, varas de avellano entrelazadas, y que eso se recubría de pajabarro y luego llevaba un techo enorme a dos aguas que cubría la cabaña. En realidad no eran casas con paredes muy altas, lo que daba la altura sobre todo era el techo, y nosotros nos estamos moviendo en unas cabañas que no tienen nada que ver con lo que se había estimado para las cabañas en la península ibérica. Mientras que en la Galia son cabañas grandes, de planta grande, aquí siempre se ha estimado cabañas redonditas, pequeñas, así en plan africano y tal. Claro, eso tiene una explicación, es que antiguamente se excavaban catas muy pequeñas, y cuando uno pillaba un muro circular o tal, pues calculaba el diámetro que tenía esa cabaña. Eso nos pasó a nosotros al principio, en aquella zona de allá, donde pillamos una esquina de una cabaña y nos salía una cabaña de un diámetro pues considerable, pero bueno, era una cabaña redonda y tal. El problema es que cuando seguimos excavando a lo largo de los años, la esquina redondeada se convirtió en una línea recta y nos salía una cabaña de entre 4 y 6 metros de ancho por bastante longitud. Ahora mismo, si os fijáis, estamos identificando el cierre de una cabaña que tiene por aquí, ¿veis?, los muros. Esto en realidad no es un muro, sino que es una zanja, sería una zanja con una cimentación de piedras sobre la que se construirían muros de adobe. Estos muros luego tendrían el techo y viene por aquí. Y lo que tenemos aquí son sitios donde se apoyan postes. Probablemente en distintas fases, porque estas cabañas, como os digo, como tenían la pared de paja y tal, un incendio, un problema, una infestación por parásitos y había que tirarlas y volverlas a hacer. Una cosa muy interesante de este año es que hemos encontrado otra cabeza de vaca metida al lado de la cimentación de los muros. Aquí llevamos ya unas 9 cabezas de vacas que están enterradas ritualmente. Esto nos está indicando que cada vez que probablemente nosotros pensamos intuitivamente, tenemos que analizar las cabezas. Mira, el ritual está muy claro. A una vaca le cortan la cabeza, hacen un agujero en la tierra, incluso ponen piedras, lajas, para que esté el agujero bien hecho, cogen el morro de la vaca y lo hunden con los cuernos hacia abajo y la tapan. Hemos encontrado esa misma pauta 9 veces alrededor de aquella cabaña y de esta. Bueno, cabaña, que es que, a ver, 8 metros por 4... casa más bien, porque ya esto es una casa. En la Edad Media tenían casas similares de tamaño. Bien. Entonces eso quiere decir que probablemente en relación con la renovación de la casa o en el culto de la casa, y cuando hablamos de la casa también hablamos de los que vivían dentro, se celebraba un sacrificio en el que conmemorativamente la cabeza se quedaba enterrada alrededor de la casa y hay que pensar, bueno, pues que el resto de la res lo comerían, ¿no?, como banquete. ¿Qué basuras encontramos dentro de los suelos integradas o alrededor de las casas? Pues mucho hueso de animal, la mayor parte machacado, lo cual quiere decir que eran huesos que habían sido cortados para preparar calderos de carne con legumbre, con lo que sea. Eso os suena, más o menos, ¿no? Verdura, legumbre y trozos de carne. Lo de toda la vida, el cocido o el potaje, llamado como lo queráis llamar. Luego también hay otras extremidades largas, sobre todo son extremidades o piezas de costillares, a veces pescuezos, pero sobre todo extremidades. Y esas son las conservas, son los jamones de vaca, etc. Este año hemos encontrado una mandíbula de caballo, lo cual es raro porque no había aparecido ninguna. Sí habíamos encontrado huesos de caballo en la necrópolis, sacrificado y cortado, pero aquí no había aparecido ninguno. Cuando tengamos dinero para analizar todos los restos de la fauna, publicaremos otro artículo, ya tenemos uno publicado explicando cómo funcionaba la ganadería en el Vernorio, a partir de todo lo que recuperamos, pero no solo la ganadería, es que ya empezamos a saber cómo cocinaba la gente y el papel que tenía la carne, ¿no? La costumbre muy del norte de España, en los platos de verdura meter cubos o trozos de carne con hueso y tal para darle jugo y para darle sustancia, en esta época ya existía, pero también
Esta es una cultura en la que la vaca tiene un papel muy predominante junto con el caballo, y luego la gente tenía además, tenían cerdos, tenían cabras, también cazaban muchísimo ciervo, mucho menos corzo, jabalí también cazaban, y bueno, era una cultura pues en la que se ve que la carne tenía un papel importante. Y esto, claro, esto indica que el tener leche y el tener carne hace gente más alta y más musculosa, por ejemplo, que la gente que vivía en el Mediterráneo en un régimen de vida en el que los campesinos apenas podían acceder a la carne, donde vivían básicamente de cereal y legumbre. Entonces los legionarios romanos de la época de Augusto podían medir entre 1,5 metros y 1,60 m y pocos, los altos 1,60 m y pocos. Calculad, si una persona de aquí tenía unos 20 centímetros más, pues ya es que aquello ya de entrada impresionaba, y es lo que dicen las fuentes, ¿no? Que los legionarios veían llegar a unos tíos altos y tal, y decían, pes, es que les tengo que mirar para arriba. Bueno, pues eso se contrarrestaba con disciplina. Pero lo que nos está indicando es una alimentación mucho más rica y más variada, y por eso la apuesta de estas gentes que venían de una tradición de ganaderos nómadas con un poco de agricultura, y lo que hacen es que se convierten a lo largo de la Edad del Hierro en sedentarios, al inicio del Bronce Final y Primera Edad del Hierro, y esto lo compaginan con la agricultura. Entonces es muy interesante porque lo que nosotros encontramos aquí es la vida cotidiana. Y en unos años, analizando todos los restos, pues podremos dar más explicaciones de qué tipo de vida llevaban, cómo se alimentaban, etcétera, etcétera, siempre que no nos falte el dinero. Y también indicaros que dentro de poco empezaremos a publicar una serie de resultados de trabajos que estamos haciendo con restos humanos que hemos encontrado en las cabañas. Estas familias, a los bebés que morían antes de salir de los dientes, no se les quemaba en la necrópolis como se hacía con los demás, sino que se les enterraba dentro de las casas. Entonces eso es muy interesante porque esos bebés, que en principio deberían de haber desaparecido porque los huesos son muy frágiles, aquí en Bernorio se conservan, porque el Bernorio una de las cosas que tiene es una perfecta capacidad de conservación en la mayor parte de los materiales, y así está siendo posible realizarles análisis de todo tipo, de composición de huesos, etcétera, lo que nos va a dar información sobre, a través de los bebés, la alimentación que tenían las madres, los productos con los que estaban en contacto, los minerales que tenía el agua, si viajaban o no viajaban, y también toda la información genética, porque los restos en su mayoría están hábiles para información genética. Dentro de poco vamos a poder explicar de quién eran parientes y de dónde venían, digamos, la gente aquí de la Edad del Hierro de hace 2000 años, lo cual, bueno, pues ahora que todo el mundo se hace análisis genéticos para saber de dónde viene, pues nosotros vamos a saber de dónde viene esta gente. Nosotros, obviamente, estos son análisis genéticos que no son especulativos, es estadística. Es análisis de DNA estadístico y es una cuestión que no es sujeto a interpretación. Es decir, te hacen una descripción de cómo eran las personas y con quién están emparentados genéticamente. Esto no tiene ningún tipo de lectura ideológica ni nada de nada. Esto es la cruda realidad, por suerte o por desgracia. Para unos por suerte y para otros por desgracia. Sobre todo la gente que juega con el rollo de las razas y de la superioridad y la inferioridad, pues con este tipo de análisis, lamentablemente para ellos se les acorta mucho el ámbito de especulación, y para nosotros por eso es muy interesante acceder a esa información, pero sobre todo porque nos da información también del mundo femenino, que es que del mundo femenino casi no se sabe nada a través de las fuentes, porque los romanos a las mujeres les consideraban, no las consideraban apenas importantes, ni siquiera a las aristócratas, ¿no? Mientras que en el mundo céltico las mujeres sí que tenían mucha importancia, lo describen las fuentes, y por eso los romanos decían que esta gente era tremendamente bárbara, porque las mujeres podían divorciarse, podían irse de casa, podían ir a las asambleas, y aunque su voto no contara, podían boicotear una asamblea y hacer que se parara una deliberación o una votación. Los celtas tuvieron reinas y jefas supremas que eran mujeres, las viudas de muchas familias tenían entonces la capacidad de ir a votar por esas familias en las asambleas locales. Es decir, que a veces cuando se nos dice, ¿no?, un poco que las mujeres en el pasado tal, es que depende en qué cultura. Es que no es lo mismo estar entre los tayikos que entre los talibanes que vivir en Francia en el siglo actual. Quiero decir que las cosas hay que colocarlas cada uno en su sitio, y la generalización a veces es odiosa, porque si en vez de Roma conquistar al mundo celta, el mundo celta hubiera conquistado a Roma, pues a lo mejor ahora
estaríamos hablando de otras cosas completamente diferentes, pero no fue así. Como no vamos a hacer ciencia ficción, lo que nos vamos a quedar es con lo que científicamente tenemos evidencias y lo que nos den como resultados esos análisis. Vamos a ir a terminar.